Al iniciar el desarrollo, este caballo apunta a la influencia central, preparándose sutilmente para una preparación agresiva en el flanco de dama. Al tomar inmediatamente el espacio central, las negras establecen una imponente presencia de peones, listas para disputar el control. La construcción del fianchetto apunta al dominio del flanco de rey, preparando el enroque en el flanco de rey y mirando la diagonal larga. El desarrollo simétrico de los caballos ofrece una sólida influencia central, preparando una estructura de peones flexible. El alfil ahora mira a la diagonal larga, creando un puesto avanzado potencial y preparándose para el desarrollo del flanco de rey. Abriendo una diagonal para la dama y solidificando el control central, las negras se preparan para fianchettar el alfil o desarrollar caballos. Garantizar la seguridad del rey permite ahora a las blancas centrarse en desarrollar las piezas restantes para una presencia central cohesiva. Centrar el alfil establece una sólida estructura defensiva, preparándose para enrocar y disputar el peón D5. Desafiando la estructura de peones del centro, este ataque de C4 abre líneas y busca perturbar el sólido desarrollo de las negras. Para garantizar la seguridad del rey de inmediato, las negras priorizan una estructura defensiva sólida, alineándose con la propia estrategia de desarrollo de las blancas. Orquestando la presión en el flanco de dama, el defensor de la monarca mira rápidamente la diagonal central, preparándose para apoyar un posible avance de peón o facilitar la redistribución de piezas mientras las blancas buscan explotar la naturaleza ligeramente estrecha de la estructura de peones del flanco de rey de las negras, con el objetivo de crear ventajas posicionales a largo plazo controlando casillas clave y desafiando el establecimiento. Al apostar audazmente territorio en el centro, las negras desafían la cadena de peones de las blancas e inmediatamente restringen la movilidad del alfil de casillas claras de las blancas, creando una isla de peones central que requerirá una gestión cuidadosa. Reforzar la cadena de peones centrales después del agresivo avance de las negras en D4 ofrece ahora una estructura de peones sólida, preparándose para una posible expansión del flanco de rey o una ruptura central más adelante. Al solidificar su influencia central, las negras construyen una robusta cadena de peones, una señal clara de su intención de disputar la casilla de 4 y prepararse potencialmente para una expansión en el flanco de dama. Esta postura firme niega a las blancas avances centrales inmediatos y prepara sutilmente para una potencial tormenta de peones. Al solidificar el centro y preparar el desarrollo, este movimiento también ancla el peón de 3, evitando que las negras avancen inmediatamente y potencialmente creen un peón aislado más adelante. Desarrollar el caballo hasta una casilla central como C6, como lo hacen las negras aquí, es una idea estándar y sensata, que refuerza la cadena de peones y prepara una mayor expansión en el flanco de dama, al mismo tiempo que ejerce presión inmediata sobre el control central de las blancas e insinúa una posible ruptura de peones con B5 en el futuro. Abriendo esa diagonal central para tu alfil, 9. X4 libera el peón D y apunta a desmantelar la cadena de peones negras, un punto de inflexión crucial cuando el tablero comienza a respirar. La cadena de peones ahora se solidifica, creando una sólida estructura central de peones para las negras que desafía el espacio del flanco de dama de las blancas y ofrece un refugio seguro para el rey. Asegurar la expansión del flanco de dama, con este avance de peón niega a las negras el contrajuego inmediato en ese flanco y se prepara para desarrollar el alfil de la dama hacia una casilla más activa, apuntando potencialmente a B2. Abrir el flanco de dama a una posible infiltración o crear una barrera de cadena de peones contra la expansión del flanco de dama de las blancas son las principales consideraciones aquí, una audaz declaración de intenciones para disputar el espacio central. El alfil ahora se aventura, buscando alterar la estructura de peones establecida por las negras inmovilizando al caballo. Esto crea posibilidades tácticas inmediatas y obliga a las negras a considerar medidas defensivas, sacrificando potencialmente material o comprometiendo la ubicación de los peones para romper la clavada. Al afirmar su presencia central, las negras desafían inmediatamente la estructura de peones de las blancas, con el objetivo de abrir líneas para futuros contrajuegos y evitar que las blancas establezcan una fortaleza de peones impenetrable. Al reforzar la cadena de peones central y prepararse para un posible avance en el flanco de rey, esta maniobra también abre la columna electrónica para la torre, anticipando futuras escaramuzas. Un realineamiento proactivo para la dama,
abordando el estrecho flanco de dama y considerando un posible empujón de peón en la columna D para interrumpir la preparación central de las blancas. TBD2 orquesta un realineamiento sutil, con el objetivo de reforzar el centro y prepararse para un posible asalto al flanco de rey, al mismo tiempo que mejora las capacidades defensivas del caballo contra el control central de las negras. Con la intención de desalojar al alfil, este empujón de peón cuestiona sutilmente la ubicación de las piezas de las blancas y apunta a ganar espacio para respirar en el flanco de rey, preparándose potencialmente para un avance posterior. G5 para desafiar la expansión del flanco de dama de las blancas. Cambiar el alfil en F6 remodela fundamentalmente la estructura de peones de las negras, creando peones duplicados que siempre serán un objetivo y disminuyendo la influencia del alfil fianchetto. Esto libera la columna E para la torre blanca, abriendo potencialmente líneas hacia el rey negro. Ahora, las piezas blancas pueden maniobrar con mayor libertad, apuntando al control central y un ataque en el flanco de rey, mientras que las negras deben defenderse meticulosamente contra las debilidades estructurales y las posibles amenazas de mate. Recuperar el alfil solidifica la estructura central de peones de las negras, creando una cadena de peones defensiva compacta y resistente que obstaculiza el desarrollo del caballo de las blancas y limita el alcance de sus piezas del flanco de dama, mientras se prepara simultáneamente para disputar la columna D con las torres. Empujar el peón C aquí tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras, creando debilidades potenciales en el flanco de dama y aprovechando más espacio para las piezas blancas. Preparándose para una eventual expansión del flanco de dama o consolidando el control central, las negras reposicionan el alfil en una casilla más pasiva, renunciando efectivamente a la fuerte diagonal que ocupaba. Al soltar el caballo hacia un puesto avanzado dinámico en C4, las blancas inmediatamente desafían la estructura central de peones de las negras y apuntan a explotar la diagonal abierta para el alfil de casillas claras. Las negras recuperan la captura, consolidando su estructura de peones después del cambio, pero esto crea un alfil ligeramente pasivo en C5, ahora vigilado directamente por el caballo blanco en C4. Si bien el material inmediato está igualado, el intercambio de alfiles ha simplificado la posición y el caballo blanco en C4, apoyado por la dama en C2, ejerce presión en el flanco de dama, potencialmente apuntando a B6 o A5 en el futuro. Las negras deben ser conscientes de desarrollar contrajuego y encontrar casillas activas para sus piezas, ya que la configuración actual de peones podría llevar a una posición estrecha si las blancas pueden mantener el control central. Desalojar al caballo de su robusto puesto central abre un fascinante laberinto táctico, que potencialmente deshace la estructura de peones de las negras para su futura explotación por parte de la dama y las torres. Capturar el caballo en E5 inicia un intercambio crucial, cuyo objetivo es simplificar la posición y aliviar algo de la presión que las negras han estado experimentando en el flanco de dama. Al eliminar el caballo atacante de las blancas, las negras buscan solidificar su estructura de peones y potencialmente abrir líneas para el contrajuego, aunque los peones doblados en la columna D presentan un desafío estructural a largo plazo que debe manejarse con cuidado. El regreso del caballo a E5 desencadena una escaramuza táctica, abriendo líneas de ataque y potencialmente forzando una simplificación que podría favorecer la actividad de las piezas de las blancas, dado el peón ligeramente atrasado de las negras en D4. Traer de nuevo al alfil para proteger el peón se siente como un reagrupamiento cauteloso, con el objetivo de solidificar la estructura de peones del flanco de dama y prepararse para posibles intercambios, aunque cede un poco la iniciativa al no desafiar al caballo directamente y permitir que las blancas mantengan una mayoría de peones en el flanco de rey. Al afirmar su dominio sobre la columna C abierta, la torre de las blancas ocupa ahora una posición de influencia considerable, preparada para apoyar los avances y controlar las casillas críticas, mientras que la dama negra, aunque situada activamente, se ve presionada indirectamente por esta autoridad central recién establecida. Llevar la torre a la columna C abierta agudiza la presión de las negras, creando exigencias inmediatas sobre la dama blanca y preparándose potencialmente para disputar la estructura central de peones que se ha vuelto bastante bloqueada. Desbloquear el flanco de dama con B4 presiona inmediatamente la cadena de peones avanzada de las negras y busca explotar el espacio recién descubierto para las piezas blancas,
con el objetivo de interrumpir el desarrollo armonioso de las negras al forzar concesiones en el flanco de dama y crear potencialmente desequilibrios dinámicos. Capturar el peón es un arma de doble filo, ya que sacrifica el control central inmediato por el potencial de una escaramuza táctica, aunque permite a las blancas solidificar su presencia en el flanco de dama y potencialmente explotar la columna C abierta. Tomando el control de la columna abierta, esta maniobra desafía agresivamente la estructura de peones de las negras, forzando una decisión y potencialmente creando debilidades en el flanco de dama del oponente. Recuperar el peón sacrificado inyecta igualdad material inmediata, pero esta recuperación aborda la debilidad persistente en el flanco de dama o invita a mayores complicaciones estructurales para las negras. Desbloquear la columna D con esa captura altera dramáticamente la geometría del tablero, creando presión inmediata y un objetivo claro sobre la dama negra. Las negras se consolidan tras el intercambio táctico, con el objetivo de restablecer una estructura de peones sólida y eliminar la presión inmediata sobre el flanco de dama. La captura en C7 resuelve decisivamente la tensión central y establece un final, en el que el caballo blanco cuenta con una movilidad superior en comparación con los peones aislados de las negras. Las negras aprovechan la oportunidad para simplificar hasta lograr una estructura de peones potencialmente ventajosa con este intercambio, con el objetivo de explotar las columnas abiertas y presionar el debilitado flanco de rey de las blancas después de los recientes intercambios. Sacar ese peón aislado deja al rey negro expuesto en el flanco de dama, creando un objetivo jugoso para las piezas pesadas restantes. La torre entra en acción con el objetivo de explotar la diagonal recién abierta y potencialmente hostigar al rey blanco expuesto, convirtiendo un final aparentemente tranquilo en una batalla dinámica por la iniciativa. Al soltar un caballo en G5, una audaz inmersión en territorio enemigo, las blancas pretenden explotar la incómoda ubicación de la torre negra en A2, obligándola potencialmente a retirarse y sacrificando material para obtener ventaja posicional. El rey negro, repentinamente expuesto, enfrenta amenazas severas e inmediatas cuando el alfil se abalanza para dar un jaque, lo que obliga al rey blanco a una posición precaria e inicia una fase decisiva del juego. El monarca está expuesto a un peligro inmediato. Es imperativo un traslado apresurado a una casilla más protegida para esquivar la tormenta que se avecina del alfil y el caballo contrario. Tomando la iniciativa, las negras recuperan material y ofrecen un sacrificio de peón para alterar la ya precaria ventaja material de las blancas, con el objetivo de activar sus piezas contra una monarca expuesta. Aprovechando la columna abierta, la torre pretende desbaratar las piezas consolidadas de las negras. Una afirmación audaz de influencia central que desafía el papel del obispo en este acuerdo recientemente simplificado. La reubicación de esta torre altera fundamentalmente la dinámica, amenazando con explotar la posición del rey debilitado. Las blancas sacrifican material por una poderosa ventaja posicional, buscando dominar la séptima fila. La jugada aprovecha las piezas mal colocadas de las negras, con el objetivo de crear oportunidades de ataque inmediatas. Al ocupar la séptima fila, las blancas ejercen una presión inmensa y restringen las opciones defensivas de las negras. El reposicionamiento de esta torre es una apuesta estratégica que obliga a las negras a reaccionar defensivamente. Una maniobra decisiva de torre que pretende desmantelar la estructura de peones negras y lanzar un asalto final. La vulnerabilidad del rey es primordial cuando la torre avanza, buscando exponer al monarca y ganar impulso de ataque inmediato. El santuario del monarca ahora está comprometido, exponiendo al rey a las amenazas de la torre que aún acecha en la primera fila, lo que requiere un reposicionamiento defensivo inmediato en lugar de una ganancia material. El rey negro, habiendo completado su viaje estratégico desde el centro, se embarca ahora en una peligrosa expedición a través de un campo de batalla fracturado, buscando refugio del peligro acechante que representa la solitaria torre en la séptima fila. Centrar la monarca hacia el centro es una elección pragmática, con el objetivo de activarla en el final subsiguiente, lleno de peones, donde los reyes activos a menudo dictan el ritmo. La torre ahora pasa a la primera fila, con el objetivo de perturbar aún más al rey blanco y potencialmente apoyar un avance de peón o crear contrajuego en el flanco de dama si las blancas no tienen cuidado con el material restante. Al liberar al alfil para patrullar la diagonal más larga,
Este movimiento tiene como objetivo explotar la posición expuesta del rey, creando potencialmente una poderosa batería de ataque con la torre. Llevar al rey a la refriega promete un juego más dinámico que defender pasivamente el peón. Una audaz inyección de actividad. Este empujón de peón tiene como objetivo alterar la defensa atrincherada del enemigo y potencialmente crear debilidades alrededor del rey negro al abrir nuevas líneas de ataque. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las negras inmediatamente crean un desequilibrio dinámico y apuntan a explotar al ahora expuesto monarca blanco, buscando generar contrajuego donde ninguno parecía evidente. Exponiendo aún más al rey negro, esta captura explota la columna abierta y obliga a tomar una decisión crítica con respecto a la seguridad del rey. El rey emerge de su caparazón protector y asume un desafiante papel central en este final simplificado donde la estructura de peones dicta la dinámica. El monarca se aventura, buscando una ruta de escape del inminente asalto de peones. Activar la torre y centralizarla en la tercera fila ejerce presión inmediata sobre el rey blanco y busca explotar la debilidad potencial creada por el avance del peón.